Desde que era muy joven, siempre sentí una curiosidad profunda por entender cómo funciona la relación entre Dios y las personas. Recuerdo los días en que me sentaba en silencio, observando a mi alrededor, preguntándome si realmente existía una presencia espiritual que guiara nuestros pasos. En ese entonces, no comprendía del todo cómo esa fuerza podía manifestarse en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que Dios no solo está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, sino que también nos ha dejado un gran regalo para acercarnos más a Él, el Espíritu Santo. Cuando descubrí que el Espíritu Santo no era simplemente un concepto lejano o una idea abstracta, mi mundo espiritual cambió por completo. Recuerdo el día exacto en que me hablaron acerca de cómo Jesús prometió enviar un consolador, alguien que nos guiaría toda la verdad y nos recordaría las palabras divinas. Esa promesa, que en un principio me parecía casi imposible de entender, se volvió real cuando empecé a experimentar una paz interna en momentos de confusión y un impulso inexplicable en mis oraciones. Fue entonces cuando supe que había algo más profundo sucediendo dentro de mí. Poco a poco, fui comprendiendo que vivir cerca de Dios no se trata solamente de asistir a reuniones o leer la Biblia de manera mecánica. Aunque esas disciplinas son importantes, hay un elemento esencial que nos permite sentir la presencia divina de manera tangible y constante: la comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces, había escuchado frases como «deja que el Espíritu Santo te llene» o «pide que el Espíritu Santo te guíe», pero no entendía del todo cómo aquello podía convertirse en una realidad práctica. Fue a través de la experiencia personal que descubrí que se trata de un diálogo continuo, un anhelo profundo de ser sensible a la voz de Dios. Recuerdo una situación concreta en mi vida en la que me sentía totalmente estancado. No sabía qué decisión tomar. Me debatía entre aceptar una oportunidad laboral en otra ciudad o quedarme donde estaba. Por un lado, quería progresar en mi carrera. Por el otro, temía alejarme de mi familia y de la comunidad de fe que tanto me había apoyado. En ese momento de confusión, me acordé de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que nos enseñó y nos guiaría en la verdad. Así que decidí orar con el corazón abierto, pidiendo claridad y dirección. Fue sorprendente ver cómo, en los días siguientes, ciertas señales y conversaciones aparentemente casuales me llevaron a confirmar que debía dar ese paso y mudarme. Al tomar la decisión, sentí una paz que no provenía de mi lógica o de mis emociones, sino de algo más profundo que resonaba en mi interior. Ese fue solo el comienzo de mi entendimiento sobre la importancia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Empecé a investigar más en la Biblia, leyendo como en el libro de los Hechos, los apóstoles y los primeros cristianos recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, capacitándolos para dar testimonio con valentía. Me di cuenta de que la misma presencia que transformó hombres y mujeres comunes en personas llenas de convicción y coraje está disponible para nosotros hoy. No es una fuerza reservada para unos pocos especiales o para épocas pasadas, sino un regalo constante que Dios ha otorgado a todos los que creen. Muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo sentir al Espíritu Santo de manera real? Y mi respuesta siempre se basa en mi propia experiencia. Necesitamos buscarle intencionalmente, abrir nuestro corazón en oración y desear su guía por encima de nuestro propio entendimiento. Cuando hacemos esto, comenzamos a notar pequeños cambios en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Es como si una luz interior se encendiera, ayudándonos a discernir lo que antes no veíamos y a comprender lo que antes nos parecía incomprensible. En este contexto, la historia que quiero compartir no es solo mía, sino de todos aquellos que han decidido acercarse a Dios y permitir que el Espíritu Santo sea su compañero constante. A lo largo de los siglos, numerosos creyentes han testificado cómo, en las horas más oscuras o en los instantes de mayor alegría, han experimentado una fuerza que los levanta, los alienta, los llena de esperanza. Yo mismo he sido testigo de situaciones imposibles que se resolvieron de manera milagrosa, de sanidades emocionales que trajeron paz a corazones atribulados y de reconciliaciones familiares que parecían inalcanzables. Todo gracias a esa obra silenciosa pero poderosa del Espíritu de Dios. A medida que profundicé en la lectura de la Biblia, entendí que el Espíritu Santo es el mismo que se movía sobre la faz de las aguas en el Génesis, el mismo que capacitó a Moisés para liberar a su pueblo, el mismo que inspiró a los profetas a proclamar mensajes de esperanza y advertencia.
También fue quien descendió en forma de paloma sobre Jesús en su bautismo y quien llenó de poder a la iglesia primitiva. Conocer este hilo conductor divino a lo largo de las Escrituras me dio una certeza inquebrantable. Si Dios se mueve de esa manera a lo largo de toda la historia, también puede moverse en mi vida y en la tuya, aquí y ahora. Al principio, cometí el error de pensar que debía esforzarme para merecer la ayuda del Espíritu Santo, como si se tratara de una recompensa por mi buen comportamiento. Pero fui aprendiendo que no se trata de méritos humanos, sino de la gracia de Dios. El Espíritu Santo no se acerca a nosotros porque seamos perfectos, sino porque Él quiere ayudarnos a crecer y a conocer más al Padre. Esa fue una de las lecciones más liberadoras que aprendí. No tengo que ser impecable para buscar al Espíritu Santo. Al contrario, es precisamente en mi vulnerabilidad y en mis carencias donde su poder se manifiesta con mayor fuerza. Por eso, en este primer punto del video, quiero sentar las bases de lo que exploraremos en los siguientes temas. Mi objetivo es que te sientas invitado a descubrir la cercanía de Dios a través de su Espíritu. Vamos a ver cómo esta presencia divina puede transformar nuestros corazones, darnos discernimiento en las decisiones más difíciles y fortalecernos en momentos de debilidad. Pero lo más importante es que quiero transmitirte la certeza de que el Espíritu Santo no es un mito ni una idea suelta. Es un compañero fiel, dispuesto a caminar contigo a cada paso, a escuchar tus oraciones y a consolarte cuando no encuentres salida. Personalmente, no pude encontrar nada más valioso que esa compañía en mi día a día. Saber que no estoy solo en mis luchas, que tengo un amigo y consejero dispuesto a guiarme en los detalles más pequeños de la vida, cambió por completo mi perspectiva. Ya no veo las oraciones como meros rituales, sino como un diálogo sincero con quien me ama y anhela lo mejor para mí. Y esa, precisamente, es la esencia de la historia que quiero compartir. Cómo el Espíritu Santo ha moldeado mi relación con Dios y cómo puede moldear la tuya, si así lo deseas. En mis primeros años de estudio bíblico, me intrigaba la forma en que el Espíritu Santo aparecía mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Me preguntaba por qué ese mismo Espíritu, que muchos asocian casi exclusivamente con el Nuevo Testamento y la experiencia de Pentecostés, también se vislumbraba en los relatos más antiguos de la historia de la humanidad. Con el tiempo, descubrí que el Espíritu Santo ha estado presente desde el mismo principio, acompañando el plan de Dios de forma activa y poderosa. Esta verdad no solo me animó profundamente, sino que transformó mi manera de leer las Escrituras y de relacionarme con Dios. Recuerdo que uno de los primeros textos que me llamó la atención fue el del Génesis, en el que se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas al inicio de la creación. Para mí, fue impresionante darme cuenta de que el Espíritu Santo no es un invitado de último momento en la historia de la salvación, sino que ha estado presente desde antes de que el mundo fuera formado. Esto me hizo reflexionar en la grandeza de Dios y en la importancia de entender la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, algo que a veces puede parecer misterioso, pero que en realidad muestra la eterna comunión divina. Más adelante, cuando empecé a estudiar los relatos de los patriarcas, de los profetas y del pueblo de Israel, noté que el Espíritu Santo capacitaba a hombres y mujeres para realizar tareas específicas que, de otro modo, habrían sido imposibles de cumplir. Por ejemplo, los jueces de Israel experimentaban una fuerza y un discernimiento especiales que les permitía liderar a la nación en tiempos de crisis. Pienso en la historia de Sansón, a quien el Espíritu de Dios llenaba de una fuerza sobrenatural, o en la valentía de Débora, que guió al pueblo cuando no había otro líder. Cada relato bíblico me mostraba un patrón. Cuando el Espíritu Santo intervenía, ocurrían milagros, victorias asombrosas e, incluso, actos de sabiduría que superaban la lógica humana. Sin embargo, uno de los pasajes que más me conmovió fue el de los profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaban con autoridad y revelaban la voluntad de Dios al pueblo. El profeta Ezequiel, por ejemplo, recibió visiones impactantes que anunciaban tanto el juicio como la restauración futura de Israel. ¿Cómo podía un hombre común tener tales revelaciones? La respuesta está justamente en la acción del Espíritu de Dios, que le revelaba realidades espirituales ocultas al entendimiento natural. Este mismo principio se vio también en Isaías, Jeremías, Daniel y tantos otros siervos de Dios, quienes hablaron de esperanza, corrección y promesas que finalmente se cumplieron en Cristo. Hola, si este contenido está bendiciendo tu vida,
Te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal Fe y Sabiduría. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos episodios y comparte este mensaje con quien pueda necesitarlo. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga. Al pasar al Nuevo Testamento, mi asombro creció cuando leí acerca del momento en que el Espíritu Santo descendió sobre María para concebir a Jesús. Comprender que el nacimiento de nuestro Salvador fue obra del Espíritu confirmó lo que ya había intuido al estudiar el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo está íntimamente involucrado en cada aspecto del plan divino de salvación. No se trata de un poder impersonal, sino de la misma presencia de Dios obrando de manera precisa y amorosa para llevar a cabo sus propósitos. Otro punto culminante que me abrió los ojos fue el bautismo de Jesús. El hecho de que el Espíritu descendiera sobre él en forma de paloma, acompañado de la voz del Padre diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», me mostró que, desde el inicio del ministerio de Cristo, el Espíritu Santo lo ungió y confirmó su identidad divina. Esa imagen me inspiró a creer que, así como Jesús fue fortalecido y dirigido por el Espíritu, también nosotros podemos experimentar esa misma guía y unción en nuestra vida cotidiana. Aunque obviamente somos humanos falibles, el Espíritu Santo anhela habitar en nuestro interior y capacitarnos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Más adelante, en los Evangelios, me fascinó ver cómo Jesús prometió enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, para estar con nosotros cuando Él ya no estuviera físicamente presente en la tierra. Recuerdo que, cuando era más joven, pensaba que habría sido increíble vivir en la época de Jesús, poder escuchar su voz y presenciar sus milagros. Sin embargo, descubrí que, gracias al Espíritu Santo, no estamos en desventaja en absoluto. Jesús mismo aseguró que convenía que Él se fuera, porque entonces vendría el Espíritu. Esto significa que cada creyente puede tener una relación personal y directa con Dios a través del Espíritu, lo cual, en términos prácticos, es como tener a Jesús caminando con nosotros a diario, enseñándonos y recordándonos sus palabras. La promesa se hizo realidad de manera contundente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Antes de eso, los discípulos, a pesar de haber estado con Jesús y haber visto sus milagros, se encontraban llenos de temor y dudas. Pero después de recibir el Espíritu, se convirtieron en testigos valientes y apasionados, dispuestos a entregar hasta su propia vida por anunciar el mensaje del Evangelio. Recuerdo cuando leí la historia de Pedro, que antes había negado al Señor por miedo y, tras Pentecostés, lo vemos predicando con convicción frente a multitudes. Aquella transformación no ocurrió por mera fuerza de voluntad, sino por la obra radical del Espíritu Santo en su interior. Algo que siempre me ha impresionado es la diversidad de dones que el Espíritu reparte a la Iglesia, tal como lo describen Pablo en las cartas a los Corintios y a los Efesios. Esos pasajes me confirmaron que el Espíritu capacita a cada creyente de una manera única para servir en la comunidad de fe y en el mundo. Puede otorgar dones de enseñanza, profecía, sanidad, administración, servicio y muchos otros, dependiendo de lo que la Iglesia y la sociedad necesiten en ese momento. Esta conciencia me ayudó a valorar y respetar mucho más las distintas funciones que cada persona cumple en la familia de Dios. Además, me dio la certeza de que no tengo que compararme con otros ni sentirme menospreciado si mi don no parece tan espectacular. Lo realmente importante es obedecer al llamado de Dios y dejar que el Espíritu opere a través de mí, sea de manera visible o silenciosa. Meditar en todos estos relatos bíblicos, sobre todo en la coherencia con que el Espíritu Santo se manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis, transformó mi fe. Antes, veía al Espíritu como una fuerza que aparecía esporádicamente en la historia, o como algo reservado para los pastores o líderes más destacados. Sin embargo, al profundizar en el estudio de la palabra, me di cuenta de que el Espíritu Santo es la mano de Dios en acción, guiándonos en nuestros errores, consolándonos en nuestras tristezas y llenándonos de poder en nuestras debilidades. Todo esto me llevó a anhelar una relación más íntima con Él, no como un invitado ocasional, sino como un compañero de camino que conoce mis alegrías, mis luchas y mis anhelos más profundos. En conclusión, ver al Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia me mostró que su papel no se limita a lo sobrenatural o a momentos místicos, sino que abarca todo aspecto de la vida de fe. Él estuvo presente en la creación, en el liderazgo de Israel, en la inspiración de los profetas,
en el nacimiento, ministerio y resurrección de Jesús, y finalmente, empoderó a la Iglesia para llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Al reconocerlo como la presencia activa de Dios en mi vida, me he vuelto más sensible a su guía, más dispuesto a obedecer sus indicaciones y más agradecido por su compañía constante. A lo largo de mi caminar de fe, descubrí que una de las obras más impresionantes que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas es la transformación de nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Recuerdo vívidamente la época en la que luchaba con pensamientos negativos y sentimientos de culpa que me acompañaban día y noche. Por más que intentaba, no podía liberarme de esas emociones que me drenaban toda la energía y me hacían sentir indigno. Fue entonces cuando, a través de la oración y la búsqueda sincera de la presencia de Dios, comencé a experimentar un cambio profundo en mi interior. Ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero con el tiempo fui notando cómo la influencia del Espíritu Santo me otorgaba una nueva perspectiva para interpretar lo que ocurría a mi alrededor. Uno de los pasajes bíblicos que iluminó mi comprensión de este proceso de transformación fue Romanos 12:2, donde Pablo insta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de la mente. Durante años, había leído ese versículo casi como un eslogan, sin detenerme a pensar en la profundidad de sus implicaciones. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar en mi vida, esa palabra se volvió viva y tangible. Comprendí que no conformarme a este mundo significa, en primer lugar, cuestionar la forma en que veo las cosas, sobre todo, cómo me veo a mí mismo. Empecé a notar que muchas de las creencias que tenía sobre mi identidad, mis capacidades o incluso sobre el amor de Dios no procedían de la verdad bíblica, sino de experiencias negativas, traumas y temores arraigados. A medida que el Espíritu Santo me guiaba a escudriñar la Escritura, encontré en ella un espejo espiritual que me mostraba mi condición real, pero que también me anunciaba las promesas de Dios y su voluntad de restauración. Era como si cada lectura o meditación se convirtiera en una oportunidad para que el Espíritu Santo revelara áreas de mi vida que necesitaban ser renovadas. Hubo ocasiones en las que me resistí, porque enfrentar mis propios defectos y admitir mis errores no era precisamente agradable. Sin embargo, descubrí que, detrás de cada reto, existía un propósito divino: liberarme de esas cadenas invisibles y llevarme a una vida más plena. Uno de los cambios más evidentes que noté fue mi manera de reaccionar ante las ofensas. Antes, solía guardar resentimiento y revivir en mi mente todo lo que me había lastimado. Con el tiempo, al orar y pedirle al Espíritu Santo que sanara las heridas de mi corazón, fui experimentando un proceso de liberación. De pronto, aquello que me resultaba insoportable empezó a perder poder sobre mí, y aprendí a ver las situaciones conflictivas con una perspectiva más compasiva y menos personal. Incluso, pude pedir perdón a personas con las que había roto relaciones por orgullo o rencor. Fue un paso valiente y doloroso, pero liberador. Me di cuenta de que perdonar no solo sana la relación con los demás, sino que sana mi propia alma y me acerca más a Dios. Otro aspecto donde el Espíritu Santo actuó de forma sorprendente fue mi forma de pensar acerca del futuro. Solía vivir con mucha ansiedad, siempre anticipando lo peor y dándole más peso a las malas noticias que a las promesas divinas. Cuando me di cuenta de que esa actitud me privaba de disfrutar el presente y de confiar en la soberanía de Dios, comencé a orar para que el Espíritu me ayudara a poner mi esperanza en lo que la Escritura llama lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de elogio. Poco a poco, mis pensamientos comenzaron a alinearse con la verdad bíblica, y mi mente se fue llenando de paz y de una confianza que antes me resultaba inalcanzable. No quiere decir que ya no enfrente preocupaciones, pero ahora sé que no estoy solo, que el Espíritu Santo me guía a recordar las promesas de Dios, incluso en momentos desafiantes. A menudo, al hablar de la transformación del corazón, recordamos las palabras del profeta Ezequiel, quien anunció que Dios quitaría el corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Y efectivamente, así lo experimenté. Esa dureza, esa rigidez que me impedía abrirme a los demás fue cediendo, y empecé a sentir una empatía que antes desconocía. Me conmovía el dolor ajeno y sentía el deseo genuino de ayudar, orar y acompañar a quienes pasaban por situaciones difíciles. En vez de juzgar con rapidez o de guardar distancia por miedo a que la vulnerabilidad me expusiera, aprendí a ser más compasivo, entendiendo que el amor de Dios es la fuente más poderosa de sanidad para cualquier herida.
También hubo un cambio radical en mi manera de expresar gratitud. Antes, podía pasar días sin darme cuenta de las pequeñas bendiciones que me rodeaban. La salud, la familia, la capacidad de levantarme cada mañana. El Espíritu Santo comenzó a despertar en mí un corazón agradecido, enseñándome a reconocer la mano de Dios en lo cotidiano y a adorarle no solo por lo que hace, sino por quien es. Esa transformación del corazón trajo consigo una alegría sincera, no basada en circunstancias favorables, sino en la certeza de que Dios está presente y es bueno en todo momento. Sin duda, este proceso de renovación continúa a diario. Todavía encuentro áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas, pensamientos que requieren ser alineados con la verdad divina y actitudes que piden ser sometidas al amor de Dios. Sin embargo, cada vez que reconozco mi debilidad y le abro la puerta al Espíritu Santo, siento como su poder se hace fuerte en mí. Y es este testimonio personal el que me motiva a compartir contigo que no hay rincón oscuro en nuestro interior que Él no pueda iluminar, ni herida tan profunda que Él no pueda sanar. A través de una entrega sincera, podemos experimentar una transformación genuina que se manifiesta en nuestra forma de hablar, de reaccionar, de tomar decisiones y de relacionarnos con los demás. Para mí, el resumen de todo esto se encuentra en la palabra renovación. El Espíritu Santo renueva nuestra mente cuando tomamos la decisión de exponerla a la verdad divina y dejar de alimentarla con los patrones de este mundo. Del mismo modo, renueva nuestro corazón cuando reconocemos que necesitamos amor y gracia para perdonar, para confiar y para amar como Dios ama. Y, al final, esa renovación trasciende nuestro interior y se ve reflejada en actos concretos de bondad, misericordia y justicia. En definitiva, la transformación de corazón y mente que opera el Espíritu Santo no es un mito ni un concepto abstracto. Es una experiencia real que nos lleva de la desesperanza a la fe, del rencor al perdón, de la rigidez a la compasión y de la ansiedad a la paz. A medida que permitimos que el Espíritu Santo impregne cada área de nuestra vida, descubrimos que podemos reflejar más y más la imagen de Jesús en todo lo que hacemos. Así, se cumple en nosotros la promesa de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese proceso continuo de cambio es un milagro que se desarrolla día tras día y que nos recuerda que con Dios siempre hay esperanza de ver nuestras limitaciones transformadas en testimonios de su poder y su amor. Durante mucho tiempo, creía que tomar las decisiones correctas dependía únicamente de mis propios razonamientos y de la experiencia que había acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, me di cuenta de que, por más que intentara prever todas las variables y calcular los riesgos, siempre había situaciones que escapaban a mi control y me dejaban con una gran sensación de incertidumbre. Fue en medio de esa frustración cuando descubrí que el Espíritu Santo no solo transforma nuestro corazón y nuestra mente, sino que también actúa como nuestro guía perfecto, brindándonos orientación y discernimiento en cada paso que damos. La primera vez que sentí de manera tangible la guía del Espíritu Santo ocurrió en un momento de crisis personal. Tenía que tomar una decisión profesional muy importante, que implicaba dejar mi zona de confort y emprender un camino totalmente nuevo. Por un lado, mi lógica me decía que era mejor mantener el rumbo seguro, no arriesgar lo que ya había logrado. Por otro, mi corazón anhelaba algo diferente, pero no entendía muy bien el porqué de ese deseo tan intenso de cambio. Fue entonces cuando, en oración, pedí al Espíritu Santo que iluminara mi entendimiento y me mostrara la voluntad de Dios al respecto. Durante varios días, reflexioné y busqué en la palabra algún principio que pudiera orientarme. Cada vez que me sentía ansioso, trataba de calmar mi mente para escuchar la voz apacible del Espíritu. De pronto, ciertos versículos, consejos de amigos piadosos y circunstancias casuales comenzaron a alinearse, dándome una claridad que no provenía de mi intelecto. Finalmente, tomé la decisión de arriesgarme, con una paz que no podía explicar humanamente, y con el tiempo confirmé que había sido la mejor elección. Este tipo de experiencia no sucede solo en grandes cambios de vida, también ocurre en decisiones cotidianas. A menudo, en asuntos más simples, me sorprende cómo el Espíritu Santo susurra una advertencia o una indicación oportuna, mostrándome una manera diferente de actuar. Por ejemplo, hubo un momento en que estaba a punto de lanzar un comentario sarcástico a alguien que me había ofendido. Justo en el instante previo a abrir la boca, sentí una firme convicción de que debía callar y, en lugar de responder con dureza, debía elegir una palabra de bendición.
Al obedecer esa voz interna, la situación no escaló y pude mantener la armonía. Ese es el tipo de discernimiento que, sin la guía del Espíritu, quizá no habría logrado por mi propia cuenta. En la Biblia, encontramos ejemplos conmovedores de la acción del Espíritu como fuente de orientación. Uno de los relatos que más me impacta es el de Felipe y el eunuco etíope, Hechos 8, 26-40. El Espíritu le indicó a Felipe que se acercara a un carruaje específico, y allí encontró a un hombre que leía el libro del profeta Isaías sin comprenderlo. Gracias a esa dirección precisa, Felipe pudo explicarle las Escrituras, y el eunuco terminó por bautizarse en el acto. Cada vez que repaso esa historia, recuerdo que Dios está sumamente interesado en guiar nuestros pasos, incluso en detalles que podrían parecer insignificantes. Cuando cultivamos una relación cercana con el Espíritu Santo, empezamos a percibir con mayor nitidez esas instrucciones divinas. Otra clave del discernimiento espiritual es aprender a distinguir la voz del Espíritu de nuestras propias emociones o de influencias externas. Uno de los métodos que me ha ayudado bastante es comparar cualquier impresión que reciba con la palabra de Dios. El Espíritu nunca nos guiará a hacer algo que contradiga los principios bíblicos. Por ejemplo, si siento que debo actuar con arrogancia o deshonestidad para lograr algún objetivo, enseguida sé que esa idea no proviene de Dios, porque va en contra del carácter de Cristo. Asimismo, es importante rodearnos de personas piadosas y de comunidades de fe donde podamos compartir nuestras inquietudes, porque el Espíritu puede usar a otros creyentes para confirmarnos su voluntad. La oración es, sin duda, la herramienta fundamental para afinar nuestros oídos espirituales. Recuerdo que antes solía orar de forma muy apresurada, casi como quien cumple una rutina. Sin embargo, entendí que orar no es solo hablar, sino también saber callar y escuchar. En ocasiones, tras presentar mis peticiones, permanezco en silencio, dejando que mi corazón descanse en la presencia de Dios. Es en esos momentos de quietud donde, a menudo, percibo con mayor nitidez el susurro del Espíritu, sea a través de una idea clara, un pasaje bíblico que emerge en mi mente o una sensación de profunda convicción sobre algo que debo hacer o dejar de hacer. El discernimiento espiritual también implica observar con atención las puertas que Dios abre o cierra en nuestro camino. Quizá en un principio no entendamos el porqué de ciertas negativas o obstáculos que aparecen, pero con el tiempo vemos que esas experiencias nos protegieron de mayores problemas o nos redirigieron hacia oportunidades mejores. He aprendido a no forzar situaciones cuando siento claramente un freno interior, ese no que el Espíritu pone en mi corazón. Aunque a veces mi orgullo quiere insistir, es más sabio confiar y rendirme a la voluntad divina, sabiendo que el Padre conoce mis necesidades más profundamente de lo que yo mismo las conozco. En este proceso, he comprendido lo esencial que es cultivar un corazón humilde y receptivo. Cuando me acerco a Dios desde la autosuficiencia, creyendo que ya lo sé todo, es como si tapara mis oídos a la voz del Espíritu. Pero cuando reconozco que necesito su guía, que mis fuerzas y mi conocimiento son limitados, entonces me abro a recibir su consejo. Es ahí donde sucede la magia. El Espíritu Santo actúa como un maestro paciente, capaz de revelarme cosas que jamás habría comprendido por mí mismo. Un pasaje que me ha servido de ancla en este tema es Proverbios 3, 5-6, que nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cada vez que me enfrento a una decisión que parece sobrepasar mi capacidad, trato de recordar esas palabras y me pregunto, ¿estoy confiando realmente en Dios o estoy apoyándome en lo que creo saber? La diferencia puede parecer sutil, pero en la práctica es abismal. Cuando decido dar ese salto de fe, sin aferrarme ciegamente a mi razón limitada, el Espíritu Santo me sorprende revelando caminos que ni siquiera imaginaba posibles. Todo esto me ha llevado a valorar enormemente la figura del Espíritu Santo como el mejor consejero que podamos tener. El Consolador que Jesús prometió no solo sana nuestras heridas y nos llena de paz, sino que también ilumina nuestro entendimiento para que tomemos decisiones sabias, en línea con el carácter de Dios. Me emociona pensar que no estamos solos en las encrucijadas de la vida, que tenemos una ayuda divina accesible, y que lo único que se requiere de nosotros es disposición y obediencia. En definitiva, la orientación y el discernimiento espiritual son regalos invaluables que el Espíritu Santo pone a nuestra disposición. Cuanto más cultivamos nuestra relación con Él, más sensibles nos volvemos a su voz.
Y mientras más sensibles somos, menos nos dejamos arrastrar por los impulsos del ego o por el ruido del mundo, porque aprendemos a reconocer con claridad cuando habla el Espíritu de Dios. Esta comunión constante nos permite encarar la vida con valentía y serenidad, conscientes de que tenemos un guía infalible dispuesto a llevarnos de la mano hacia la voluntad perfecta de nuestro Padre. No puedo negar que, en múltiples ocasiones, me he sentido absolutamente incapaz de seguir adelante. Hubo etapas en mi vida en las que me invadía la desesperanza, como si una nube oscura cubriera mis pensamientos y me impidiera ver la luz al final del camino. En medio de esos momentos de profunda debilidad, cuando mis propias fuerzas no eran suficientes para sostenerme, descubrí el poder renovador del Espíritu Santo y cómo su presencia puede sacarnos de la angustia más profunda para llevarnos a experimentar la paz y la fortaleza que solo Dios puede dar. Recuerdo con claridad un momento crítico en el que me sentía totalmente agotado, tanto física como emocionalmente. Había estado lidiando con problemas familiares, situaciones conflictivas en mi trabajo y, para colmo, mi salud comenzó a resentirse por el estrés constante. Fue en esos días en que me encerraba a solas para llorar, sintiéndome derrotado. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba una esperanza más grande que mis circunstancias. Empecé a orar con sinceridad, reconociendo que por mi cuenta no podía salir de esa espiral de angustia. Fue ahí donde el Espíritu Santo se hizo presente de una manera que nunca antes había experimentado. Una paz silenciosa y profunda comenzó a envolver mi corazón, calmando las voces de la ansiedad y susurrándome que no estaba solo. Poco a poco, comprendí lo que el apóstol Pablo quería decir cuando habló de la paz que sobrepasa todo entendimiento y de cómo el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Esa declaración cobró un sentido muy real para mí, porque la ayuda divina no siempre se manifiesta de forma espectacular o con señales visibles, sino en la certeza interior de que Dios nos sostiene y nos guía, incluso cuando nuestras fuerzas se han agotado. En vez de sentirme culpable por mi debilidad, aprendí a verla como una oportunidad para que el Espíritu Santo obrara en mí y me demostrara que la gracia de Dios realmente es suficiente. A través de esa experiencia, me di cuenta de que la fortaleza que el Espíritu nos da no es como la que ofrece el mundo. Muchas veces, la sociedad nos enseña que debemos ser fuertes por nosotros mismos, demostrar una resiliencia casi inquebrantable y no mostrar ninguna señal de vulnerabilidad. Sin embargo, descubrí que la verdadera fuerza no consiste en negar mis limitaciones, sino en admitirlas y presentárselas a Dios para que Él pueda renovarme. Es en ese acto de humildad donde la gracia divina se manifiesta con mayor claridad. Uno de los pasajes bíblicos que me inspiró durante ese proceso fue el relato de Elías, el profeta. Cuando huyó al desierto, abatido, deseó incluso la muerte. 1 Reyes 19. Me identifiqué con el cansancio de Elías, con esa sensación de haber llegado al límite. Pero la historia no termina allí. Dios envió a un ángel para sustentarlo, alimentarle y dejarle saber que aún había mucho camino por recorrer. Aquella escena me impactó porque demuestra que Dios no nos abandona cuando estamos exhaustos. Al contrario, su Espíritu nos rodea con cuidado y nos provee exactamente lo que necesitamos para continuar. A veces es un consuelo silencioso. Otras veces nos pone en el camino personas sabias que nos brindan ayuda o simplemente un hombro para llorar. Así, paso a paso, recuperamos las fuerzas que parecían perdidas. El consuelo y la fuerza que el Espíritu Santo provee también se reflejan en la manera en que enfrentamos las tentaciones o los hábitos dañinos. Reconozco que hubo etapas donde mi voluntad flaqueaba para vencer ciertas costumbres y patrones de pensamiento que me hacían daño. Intenté luchar contra ellos por mis propios medios, pero me di cuenta de que no bastaba con mi determinación. Fue en la oración, en la confesión sincera y en la lectura de la palabra que encontré la clave. El Espíritu Santo me recordaba las promesas de Dios y me afirmaba que era posible vivir en libertad si confiaba en su poder en lugar de mis fuerzas limitadas. Algo que me ayudó mucho fue aprender a abrir mi corazón ante otros creyentes maduros y pedirles oración. Aunque me costaba admitir mi debilidad, entendí que Dios no nos diseñó para recorrer el camino de la fe en soledad. A través de su Espíritu, Él nos une como familia, para que nos apoyemos mutuamente y nos animemos en los momentos difíciles. Así, experimenté cómo el Espíritu Santo también actúa a través de la comunidad de fe, impulsándonos a levantar al que está caído y a consolarnos los unos a los otros con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Otro aspecto importante fue aprender a ser sincero conmigo mismo y con el Espíritu.
Hubo momentos en que, por orgullo, trataba de ocultar mi dolor de fingir una fortaleza que no tenía, como si temiera el juicio de los demás o incluso el de Dios. Pero descubrí que el Espíritu Santo es precisamente el consolador que Jesús prometió, aquel que nos comprende y nos acompaña. Al abrirle mi corazón con honestidad, pude entregarle mis miedos, mis inseguridades e incluso mi rabia. Y en esa entrega, hallé que Dios no me rechazaba, sino que me abrazaba en mi vulnerabilidad y me daba una nueva razón para seguir adelante. Una de las formas más poderosas en que el Espíritu Santo trae fortaleza es recordándonos quiénes somos en Cristo. Cuando las circunstancias intentan definirnos como fracasados o débiles, cuando la voz interna nos dice que no valemos nada, el Espíritu nos hace conscientes de que somos hijos amados de Dios. Este recordatorio no es un simple pensamiento positivo, sino una verdad espiritual que transforma la manera en que afrontamos las crisis. Al entender que pertenecemos a un Dios bueno, fuerte y fiel, la desesperanza empieza a perder terreno en nuestro interior y la fe se fortalece. En mi camino personal, también aprendí a ver la debilidad desde otra perspectiva. En lugar de percibirla como un defecto que debe ocultarse a toda costa, entendí que puede ser un canal a través del cual Dios muestre su gloria. El testimonio de cómo me levantó de la desesperación y me dio fuerzas cuando ya no podía más, se ha convertido en un mensaje de esperanza para otros. Varias personas me han contado cómo, al escuchar mi historia, se sintieron identificadas y comprendidas, y hallaron en ella motivos para buscar también la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto, la debilidad no se resuelve de un plumazo. A veces, la fortaleza de Dios se va descubriendo en un proceso gradual, donde cada día damos un paso más para salir del pozo de la tristeza o de la impotencia. He tenido recaídas y momentos en que dudé nuevamente. Pero cada vez que me vi en esa situación, recordé que la gracia de Dios es nueva cada mañana y que el Espíritu Santo no se cansa de levantarnos. Esa constancia divina, esa misericordia inagotable, me ha enseñado a confiar más en su poder que en mis circunstancias o mi estado de ánimo pasajero. En conclusión, la fuerza en los momentos de debilidad es uno de los regalos más transformadores que el Espíritu Santo nos ofrece. Cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se desmorona y que no tenemos energías para dar un paso más, Él nos sustenta. Cuando el miedo o la ansiedad nos paralizan, nos da el valor de seguir adelante. Y cuando el desaliento se adueña de nuestro corazón, nos recuerda que la victoria final ya ha sido ganada en Cristo. Así, nuestra debilidad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el espacio perfecto para que la gracia de Dios resplandezca y nos muestre que su poder se perfecciona precisamente ahí, donde nuestras fuerzas se acaban y donde su presencia se hace más real que nunca. Descubrí el valor de la comunión y el crecimiento espiritual cuando me di cuenta de que la vida con Dios no es un camino que se recorre en solitario. Hasta cierto punto, me acostumbré a llevar mi fe de manera muy individual, limitándome a leer la Biblia y orar a solas, sin compartir demasiado con otros creyentes. Pensaba que bastaba con mi relación personal con Dios y que los demás podían entrometerse o incluso entorpecer mi crecimiento. Pero, poco a poco, el Espíritu Santo me mostró que ese pensamiento estaba distorsionado y que, en realidad, estamos diseñados para edificar nuestra fe en comunidad, aprendiendo unos de otros y sosteniéndonos mutuamente. Uno de los primeros indicios de esto fue cuando empecé a leer con más atención el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva vivía una dinámica de comunión muy intensa. Compartían los bienes y se reunían constantemente para orar, estudiar la palabra y partir el pan juntos. Al comparar esa imagen con mi propia experiencia, me di cuenta de lo mucho que me estaba perdiendo. Aquellos primeros cristianos creían firmemente que la presencia del Espíritu Santo se expresaba no solo a nivel individual, sino también cuando estaban unidos, apoyándose unos a otros. Esa solidaridad tan profunda me conmovió y encendió en mí un anhelo por experimentar algo similar. El segundo indicio llegó cuando, en un momento de necesidad, busqué la ayuda de otros creyentes. Yo atravesaba una crisis que ponía en riesgo mi estabilidad emocional. No podía dormir bien, ni concentrarme, y la ansiedad me atormentaba día y noche. En un acto de humildad, me atreví a compartir mis luchas con un pequeño grupo de hermanos en la fe. Para mi sorpresa, en lugar de juzgarme o de minimizar mi sufrimiento, me escucharon atentamente y oraron conmigo. En esa experiencia, sentí cómo el Espíritu Santo nos envolvía, trayéndonos consuelo y una certeza de que no estaba solo.
Fue un momento transformador que me llevó a valorar profundamente la comunión con otros cristianos. En ese mismo periodo, aprendí que el crecimiento espiritual no se produce solo por acumulación de conocimiento teológico. A veces, se corre el peligro de convertir la búsqueda de Dios en un ejercicio puramente intelectual, olvidando que la verdadera sabiduría surge cuando integramos la palabra a nuestra vida diaria, sobre todo cuando vivimos en amor y servicio hacia los demás. El Espíritu Santo me llevó a reflexionar en la carta de Santiago, que nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Tenía muchos versículos memorizados y leía libros cristianos con regularidad, pero no siempre ponía en práctica lo que aprendía. La comunión con otras personas de fe me ayudó a dar ese paso práctico, pues al caminar junto a ellos, se presentaban oportunidades concretas de servir, compartir y acompañar al necesitado. Recuerdo cómo, en una reunión de oración, surgió la idea de visitar un asilo de ancianos cercano para llevarles compañía y un mensaje de esperanza. Al principio, dudé en participar, porque no me sentía muy carismático ni dotado para consolar a personas desconocidas. Pero sentí en mi interior una suave insistencia del Espíritu que me invitaba a salir de mi zona de confort. Aquella visita fue una lección de humildad y amor. Al sentarme a conversar con los ancianos, sentí no solo que yo les ayudaba, sino que ellos también me enseñaban valiosas lecciones de vida y gratitud. Este tipo de experiencia me hizo entender que el crecimiento espiritual no sucede aislado, sino en la interacción, cuando el amor de Dios fluye de unos hacia otros. Además, la comunión profunda con otros creyentes me hizo más consciente de mis propias falencias y de cuánto necesitaba seguir madurando. Cuando pasamos tiempo con personas que comparten nuestra fe, nos convertimos en espejos unos para otros. Podemos ver con más claridad nuestros comportamientos, recibir correcciones con amor y celebraciones sinceras por nuestros avances. El Espíritu Santo utiliza estos lazos de fraternidad para moldearnos, pues muchas veces, a través de la exhortación y la disciplina mutua, crecemos en carácter y aprendemos a vivir en santidad. En mi caso, hubo amigos que, con paciencia, me señalaron patrones de orgullo que yo no veía. Con su retroalimentación, pude presentarle a Dios esa área de mi vida, reconociendo mis errores y recibiendo la gracia divina para cambiar. Otro elemento clave en mi proceso de crecimiento fue la adoración colectiva. Cuando nos reunimos para alabar a Dios, sucede algo especial. Nuestra mente se enfoca en la grandeza del Señor y nuestro espíritu se sintoniza con las verdades eternas. A veces, arrastramos cargas emocionales de la semana y llegamos a las reuniones con el corazón cansado. Pero al unir nuestras voces y corazones en adoración, experimentamos un alivio y una renovación que va más allá de lo que las palabras pueden describir. Esa experiencia no se limita a un lugar físico como un templo o un salón. También puede suceder en encuentros más pequeños, en grupos de hogar o incluso en conversaciones espontáneas donde 2 o 3 se unen con el propósito de honrar a Dios. La lectura e interpretación de la Biblia en comunidad también se volvió sumamente enriquecedora. Antes, yo leía en solitario, lo cual es valioso, pero me di cuenta de que podía caer en interpretaciones sesgadas o limitarme a mi propia visión. Escuchar cómo otras personas comprendían ciertos pasajes, descubrir contextos históricos y culturales que no conocía, y sobre todo, ver cómo el Espíritu Santo podía hablarnos de diferentes maneras a través del mismo texto, amplió mi perspectiva de la palabra. Entendí que la comunión no es una simple reunión social, sino un ejercicio de aprendizaje mutuo y de testimonio recíproco de la gracia de Dios. Al mirar hacia atrás, veo cómo mi carácter y mi relación con Dios han florecido gracias al apoyo y la guía de hermanos y hermanas en la fe. No significa que todo sea perfecto y que no existan conflictos o diferencias de opinión. Al contrario, en el seno de la comunidad cristiana también enfrentamos tensiones, pero el Espíritu Santo nos invita a manejarlas con humildad y amor, recordándonos que somos parte de un mismo cuerpo. Y es precisamente en la reconciliación y en la búsqueda de la unidad que crecemos y aprendemos a amar tal como Dios ama. Hoy, veo la comunión y el crecimiento espiritual como 2 caras de la misma moneda. Por un lado, la comunión genuina, basada en la sinceridad, la empatía y la búsqueda compartida de la presencia divina, nos impulsa a madurar. Por otro lado, a medida que crecemos espiritualmente, nuestro deseo de permanecer en comunión aumenta, porque valoramos cada vez más el acompañamiento de otros creyentes. Además,
Vivimos en una época donde el individualismo y el distanciamiento social parecen ganar terreno, pero creo firmemente que el Espíritu Santo nos llama a contrarrestar esa tendencia con lazos de fe y amor que fortalezcan nuestra esperanza. En definitiva, fue el mismo Espíritu Santo quien me llevó a entender que, si bien nuestra relación con Dios es personal, no está destinada a ser privada ni aislada. Él anhela que seamos un pueblo, una familia, un cuerpo que camina unido para cumplir los propósitos divinos. Cuando abrazamos esa visión, descubrimos que el crecimiento espiritual no es una meta lejana o inalcanzable, sino un proceso compartido, en el que cada experiencia y cada testimonio nos nutren y nos acercan más a lo que Dios quiere que seamos. Y así, vamos conformando una comunidad donde el amor, la oración, la palabra y el servicio se convierten en pilares para que el Espíritu de Dios se mueva libremente entre nosotros, transformándonos día a día de gloria en gloria. Al llegar al final de este recorrido, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que he aprendido y experimentado en relación con el Espíritu Santo y la manera en que su presencia nos ayuda a vivir más cerca de Dios. A lo largo de mi vida, hubo etapas en las que me sentía totalmente solo en mi búsqueda espiritual, otras en las que me encontraba confundido, sin saber qué dirección tomar, y también momentos en los que mi corazón clamaba por un consuelo que parecía imposible de encontrar. Sin embargo, al hacer un recuento de cada paso que he compartido contigo, me doy cuenta de la forma tan maravillosa en que el Espíritu Santo se ha revelado, guiándome, transformándome y sosteniéndome en cada desafío. Una de las primeras cosas que comprendí es que el Espíritu Santo no es un poder impersonal, ni una energía difusa. Es la misma presencia de Dios que anhela relacionarse con nosotros de manera íntima y constante. De hecho, todo el testimonio bíblico apunta a esta realidad. Dios no permanece distante, sino que se acerca con ternura, ofreciéndonos una comunión viva y dinámica. Cuando pienso en la creación, en los patriarcas, en los profetas, en el nacimiento de Jesús y en la iglesia primitiva, veo un hilo conductor que reafirma que el Espíritu de Dios ha estado obrando desde el principio de los tiempos y aún hoy sigue vigente, actuando con la misma fuerza en nuestras vidas cotidianas. Esa constatación cambió mi forma de entender lo que significa ser cristiano. Vivir cerca de Dios no es simplemente adherirse a un conjunto de doctrinas o cumplir ciertas normas. Es, sobre todo, cultivar una relación con el Espíritu Santo que nos lleva a experimentar la transformación de nuestro corazón y mente. Al abrirnos a su acción, nuestras actitudes cambian, la manera de ver la realidad se renueva y comenzamos a sentir un deseo genuino de reflejar el amor divino en nuestras acciones diarias. Para mí, esta transformación no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y, a veces, doloroso, donde tuve que enfrentarme a mis propios temores, inseguridades y egoísmos. Pero cada paso en ese camino resultó tremendamente liberador, porque me di cuenta de que no estaba luchando en soledad. El Espíritu Santo me sostenía, me corregía con amor y me impulsaba a seguir creciendo. Además, descubrí que la orientación y el discernimiento espiritual son fundamentales para avanzar en este sendero. En un mundo repleto de ruidos, distracciones e información contradictoria, contar con la guía del Espíritu es un verdadero tesoro. He presenciado cómo, en decisiones tanto grandes como pequeñas, su voz suave pero firme me ha evitado caer en errores, o me ha ayudado a enfrentar situaciones que parecían imposibles de manejar. No obstante, para percibir esa guía con claridad, es necesario apartar momentos de silencio, de lectura bíblica y de oración sincera. Cuando intencionalmente disponemos nuestro corazón para escucharle, empezamos a notar con mayor nitidez sus indicaciones, confirmaciones y advertencias. En los momentos en los que las fuerzas me fallaron y la desesperanza parecía ganar la batalla, el Espíritu Santo se volvió mi fuente inagotable de fortaleza. Su consuelo no siempre llegó de forma estridente o en manifestaciones sobrenaturales. Muchas veces se hizo presente en un susurro, una palabra o un versículo que cobraba vida justo cuando más lo necesitaba. Comprendí que la debilidad, lejos de ser una barrera insalvable, podía convertirse en una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara con mayor plenitud. Cada vez que me sentía incapaz, cada vez que mis temores amenazaban con paralizarme, recordaba que su gracia es suficiente y que su fuerza se perfecciona precisamente en mi fragilidad. De esa manera, mi corazón recuperaba el aliento y podía levantarme para seguir adelante. A lo largo de todo ese proceso, la comunión y el crecimiento espiritual en comunidad fueron clave. Cuando compartí mis luchas, mis dudas y mis victorias con otros creyentes, experimenté la obra del Espíritu Santo de manera colectiva.
Aprendí a valorar los dones y el apoyo mutuo, entendiendo que juntos podemos llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Hubo ocasiones en las que la oración compartida me levantó cuando ya no tenía fuerzas para orar solo, y también hubo momentos en los que fui yo quien pudo sostener a alguien que estaba a punto de rendirse. Esa experiencia me confirmó que el Espíritu Santo no solo actúa a nivel individual, sino que anhela unirnos como una gran familia de fe, para que su amor se derrame y se extienda al mundo entero. Ahora, al hablar de la aplicación práctica de todo esto, quisiera destacar algunos pasos concretos que me han ayudado a vivir más cerca de Dios y que pueden serte útiles. Cultivar la oración sincera y constante. Reservar momentos específicos para encontrarte con Dios, sin prisas ni distracciones. No se trata de seguir un protocolo rígido, sino de abrir tu corazón, expresar tus anhelos, tus temores y tus alegrías. Sé transparente con Él. A la vez, practica la escucha en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Profundizar en la lectura y meditación de la palabra. Leer la Biblia a la luz del Espíritu Santo cambia por completo la experiencia. Antes la leía de manera superficial, pero ahora busco escudriñarla, pedirle a Dios que me revele su verdad y su voluntad en cada pasaje. Este estudio intencional me da dirección y me ayuda a alinear mis pensamientos con los de Dios. Practicar la obediencia diaria. El discernimiento espiritual no tiene sentido si no estamos dispuestos a actuar conforme a lo que comprendemos. A veces, el Espíritu nos mostrará cambios de actitud que necesitamos hacer, personas a las que debemos perdonar o pasos de fe que debemos dar. Obedecer puede ser retador, pero el fruto que se obtiene es incalculable. Buscar la comunión con otros creyentes. Encuentra una comunidad de fe donde puedas servir, aprender y recibir apoyo espiritual. Comparte tus cargas, ofrece tu ayuda y deja que el Espíritu fluya a través de la hermandad. Recuerda que cada persona tiene dones únicos que pueden edificar a los demás, y es en esa interacción que muchas veces hallamos respuestas y confirmaciones de lo que Dios nos quiere decir. Mantener un corazón agradecido. La gratitud es un arma poderosa contra la desesperanza y el cansancio. Lleva un diario de bendiciones. Anota las oraciones respondidas y los momentos en que has sentido la mano de Dios. Verás cómo, al repasar esas anotaciones, tu fe se fortalecerá y el Espíritu Santo avivará tu espíritu de adoración. Pedir y dejar que el Espíritu Santo te llene día tras día. Vivir cerca de Dios no es un evento aislado, sino un estilo de vida continuo. Podemos clamar cada mañana para que el Espíritu nos guíe, nos transforme y nos use para bendecir a quienes nos rodean. De esa manera, nuestra mente y nuestro corazón permanecerán sensibles a su voz. En mi experiencia, estos pasos han sido fundamentales para experimentar la cercanía de Dios y la plenitud de su presencia. Y aunque cada proceso es único, estoy convencido de que todos estamos llamados a desarrollar una comunión profunda con el Espíritu Santo. En la medida en que lo buscamos sinceramente, Él responde, rompiendo barreras, sanando nuestras heridas y mostrándonos el propósito por el cual fuimos creados. Concluir este camino reflexivo me llena de esperanza, porque sé que lo que hemos hablado no se queda en teoría, sino que está al alcance de cada persona que anhela vivir en intimidad con el Creador. No importa tu pasado, tus errores o tus temores, el Espíritu Santo está disponible para ti, dispuesto a habitar en tu corazón, a darte la fortaleza que no encuentras en otro lugar y a revelarte la belleza de una vida caminando de la mano de Dios. Así que te animo a dar ese paso de fe, a abrirte por completo y a experimentar la obra poderosa de aquel que puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo reine en nosotros, la vida cristiana deja de ser un simple ritual para convertirse en un viaje apasionante, lleno de significado y de transformación genuina. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que la historia y la reflexión de hoy hayan sido de bendición para tu vida. Recuerda que cada enseñanza bíblica puede ser aplicada en nuestro día a día, fortaleciendo nuestra fe y guiando nuestros pasos. Si este contenido te inspiró o te ayudó a ver las cosas de otra manera, no dudes en compartir tus impresiones en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y continuar aprendiendo juntos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de valores y esperanza. Bendiciones y hasta el próximo video.